Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Hechos, capítulo 1, versículo 14. Dice así la gloriosa palabra de Dios. Todos estos perseveran unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Vamos a estar comentando y analizando lo que dice aquí este cura, que se hace llamar el cura Tica, que él expone 6 características de un engaño. Digamos que él dice que no te engañen, es la palabra que usa al iniciar su pequeño video. Que no te engañen. ¿Por qué? Porque él dice que una iglesia sin María no es iglesia, no es la verdadera iglesia. Que toda su exponencia se basa en toda su doctrina, en toda su falsa doctrina, toda su doctrina torcida y privada del catolicismo romano, por supuesto. Así que hemos leído este primer versículo porque es lo que él primeramente dice de las 6 características de una iglesia falsa. Que una iglesia falsa, su primera característica es que no tiene a María. Entonces vamos a estar escuchando a ver lo que dice este señor. Que no te engañen, mi hermano. No existe una iglesia sin María. Pero es que tampoco existe un Dios sin su iglesia. Pero es que tampoco hay un Jesús sin su madre. Porque tampoco hay una iglesia que sea sin papa. Y tampoco existe una iglesia que no tenga la jerarquía instituida por Cristo. Al igual que no existe una iglesia sola escritura. Por lo tanto, si te falta algo... Entonces vamos a dejarlo por acá y vamos a ver si podemos hacer separarlo cada punto en un video. El primer punto es no existe una iglesia sin María. Pero vamos a ver lo primero que él dice, que no te engañen. La palabra que usa él es que no te engañen. La palabra engañar significa burlarse. O sea, él está diciendo no se dejen burlar por aquellos que predican que hay una iglesia sin María, es lo que está queriendo decir. El punto es que María está muerta y el punto el versículo que pone, que es Hechos 1.14, dice que todos perseveran unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, Madre de Jesús. El punto es que dice que esa es la iglesia verdadera, por supuesto. Esa es la iglesia verdadera. Es la iglesia que se puede decir, yo digo que es la única vez que la iglesia fue una iglesia visible, porque estaban los 120 y estaba toda la iglesia ahí. O sea, cayó el Espíritu Santo y esa era la iglesia verdadera. La iglesia allí en Pentecostés. No es la iglesia que dice el catolicismo de Mateo 16, 18, 19, etc. Ese es falso porque en el Antiguo Testamento no existía la iglesia. Además, bueno, lo vamos a explicar en el otro punto, de que en 16, 18 y 19 no había cuerpo, no había sacrificio, no había sangre, no había Espíritu Santo, no había nada. Así que no existía todavía la iglesia. Entonces es falso, de hecho dice que allí se fundó la iglesia católica, por supuesto, porque allí no había ninguna iglesia allí. Es lo mismo que el catolicismo. Existe solamente en su imaginación. Entonces vamos a ver lo que la palabra engañar significa burlarse, que en el griego es pseudo. La palabra pseudo, que se usa para pseudomaestros, pseudos apóstoles, etc., significa que son gente mentirosa, que están en el error y que son falsos. Pseudo significa también que no corresponde a la verdad. La etimología de la palabra engañar significa mentira que se hace pasar por verdad, una mentira que se hace pasar por verdad. O sea, lo que dice este señor, dice que decir que Cristo salva sin María es falso. Cristo no necesita ni a María ni a nadie. Cristo salva, Cristo nos salvó
una vez y para siempre, y no necesitó a nadie, no necesitó de la creación para salvar a la creación. Él es Dios, Él murió y resucitó, y está a la diestra del Padre, no necesitó en ningún momento de María. María era simplemente la esclava, María simplemente era la sierva, la criada, como dice la palabra allí en Lucas. María simplemente obedeció a su amo, a su rey, a su jefe, a su Señor, a Cristo. Entonces, engañar significa hacer creer a alguien que algo falso es verdadero. O sea, todo lo que expone este señor Kurateka es lo que es él. Dice, no se dejen engañar y el que está engañando es él. Dice, dar a la mentira apariencia de verdad. O sea que él se viste así, está disfrazado, porque las escrituras no dicen en ningún momento que un cristiano se debe disfrazar como este señor, todo de negro, que es símbolo de muerte y de pecado, con un cuellito clerical, etc. Todos esos disfraces que usan los curas, en ninguna parte de la palabra lo dice. Ya hablé que el sacerdocio católico no existe en las escrituras. Entonces, engañar significa inducir a alguien a tener por cierto lo que no lo es, valiéndose de palabras o de obras aparentes y fingidas. O sea, todo lo que hace esta gente es toda una maquinaria mentirosa. La palabra engañar es faltar a la verdad. Como dice en 2 de Corintios, o sea, en 2 de Corintios 11:13, que habla de los falsos maestros. 2 de Corintios 11:13 dice, porque estos son falsos apóstoles. Ahí se usa también la palabra pseudoapóstoles, o sea, falsos apóstoles. Y obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y pareciera que estaría hablando de este señor. Falsos apóstoles, pseudoapóstoles, o sea, mentirosos. Obrero fraudulento quiere decir gente que se disfraza. O sea, es como siempre decimos, yo puedo peinarme bien, estar impecablemente higienizado, zapatos, todo impecable y decir que yo soy doctor, pero en realidad yo no soy doctor. Soy fraudulento, o sea, soy un fraude. Porque si a mí me preguntan dónde está el cerebro y yo digo que está en las rodillas, soy un fraude. Entonces, como estos señores dicen ser apóstoles de Cristo, como al Papa que se le preguntó a qué vino Cristo y dijo que no sabía. Dice, ¿por qué? Porque no hay respuesta. Dice, en toda la Biblia está la respuesta y el Señor dice que no hay respuesta. Es como decir el ejemplo de recién. A mí me preguntan, ¿dónde está el cerebro? Yo digo, está en la rodilla. ¿Y por qué? ¿Cómo que está en la rodilla? Sí, no hay respuesta, no hay respuesta. ¿Cómo que no hay respuesta? Hay libros de medicina que dicen que el cerebro está en la cabeza. Pero como yo no soy médico, soy fraudulento, soy mentiroso, digo que el cerebro está en la rodilla. Y es lo mismo que hizo el Papa. O sea, el Papa y hace toda esta gente, como aquí el Kurateka, que dice que la iglesia, no hay iglesia sin María. Es algo totalmente falso y mentira, por supuesto. Entonces, la palabra pseudo significa embustero, perverso. La palabra embuste significa mentira disfrazada con artificio. O sea, es una mentira, son sofistas, digamos que se puede decir, son gente que artificiosamente, o sea, con gran habilidad, con gran destreza, disfrazan a la mentira de verdad. Esos son esta gente embustera. El embuste es una maquinaria, es una habilidad, es un ingenio que se crea para disfrazar a la mentira de verdad. Son gente perversa que corrompe la verdad. Una persona perversa corrompe la verdad. O sea, da vuelta, o sea, una mentira la transforman en aparente verdad. Un perverso es quien obra con mucha maldad y lo hace conscientemente y disfrutando de ellos. Una persona perversa que disfruta de la mentira engañando a la humanidad. Por eso él dice que no te engañen y el engañador es él. Él es el que engaña, porque eso no está en las escrituras. ¿Cómo yo sé si una cosa es verdad o es mentira? Es porque tengo que ir a las escrituras. En 160
119, 160 dice que, de Salmo, que la suma de tu palabra es verdad. O sea, en las escrituras está la verdad, no en los hombres. Como él es un religioso, la religión pagana, cree todas las doctrinas de hombre y de demonios que él está exponiendo aquí brevemente. Dice, el perverso es aquel que está inclinado al mal o que se complace en hacer mal. Un perverso es alguien malo, malvado, maligno, pérfido, malévolo, vil, cruel, maldito, inicuo, diabólico, endemoniado, endiablado. Eso significa la palabra perverso, que se deriva de la palabra pseudo, que es embustero o perverso. La palabra perverso es estar alejado del camino correcto. Es lo que le pasa a este señor Curateca. Está alejado del camino correcto. Primeramente, ¿cómo se viste? Se está vistiendo como un sacerdote. El sacerdocio, ya dijimos que el sacerdocio ya quedó cambiado. Del sacerdocio arónico se cambió al sacerdocio según el orden de Melquisedec, el cual Cristo es el sumo sacerdote. Ya eso no corre más, lo del sacerdocio aquí en la tierra, la cual era sombra y figura de lo que iba a venir el sacerdocio de Cristo. Así que todo esto, lo que hace este señor, es totalmente fraudulento, es falso y no corresponde a las escrituras. Entonces, lo primero que él dice que hay una iglesia sin María es una iglesia falsa. Es lo primero que dice este señor. Entonces, no existe una iglesia sin María. Es lo que dice. Lo que dice él, vamos a escucharlo una vez más. Que no te engañes, mi hermano. No existe una iglesia sin María. Pero, que no te engañes, mi hermano. No existe una iglesia sin María. Pero es que no te engañes, mi hermano. No existe una iglesia sin María. No existe una iglesia sin María. Entonces, el punto es que si no existe una iglesia sin María, ¿cómo hacemos para que María esté entre nosotros si María está muerta? Me hace acordar cómo hay un caso de una mujer que se casó con un muñeco, creo que es en Brasil, el muñeco famoso, se hizo más famoso el muñeco que la señora, se llama Marcelo, creo, la cual ella vive en un mundo de fantasía, en un mundo de que le atribuye al muñeco los atributos de una persona viva, la cual es un muñeco simplemente. Entonces, cuando escuchaba a este señor, me vino este episodio y esta noticia de esa mujer que se casó con un muñeco. Y hay muchos casos. Viendo estos videos, había varios casos de gente que tenía una relación personal con muñecos, lo cual está simplemente en su imaginación. No solamente que se casó con el muñeco, sino que tuvo hijos con el muñeco, tuvo partos, tuvo creo como 3 hijos, 3 muñequitos, causa gracia, pero está en la fotografía donde están los parteros, las parteras, donde hubo el parto. Es una locura total, por supuesto. Y no solamente eso, sino que las últimas noticias, ella está muy destrozada en su corazón porque dice que el muñeco la engañó con otra mujer, o no sé, o con otra muñeca, no se sabe todavía, eso está allí, ¿no? Entonces, y me hacía acordar de este señor cuando decía que no existe una iglesia sin María. Lo que él vive, el Señor, vive una fantasía, porque María se murió hace 2000 años. Por eso ellos tienen yesos. ¿Por qué? Porque tienen la misma situación de esta mujer brasileña que se casó con un muñeco. O sea, se casó con una fantasía o con algo que está solamente en su imaginación, imaginándose que su muñeco de trapo la ama, su muñeco de trapo puede sentir, puede experimentarla, puede observarla, etc. Es lo mismo que le pasa a los católicos, exactamente lo mismo.
Ellos creen que María les ama, que María los mira, que María los oye. Eso solamente está en la fantasía de ellos. Y decir que no hay una iglesia, no existe una iglesia sin María es la fantasía del católico y la fantasía de este señor curateca, fraudulento, falso, mentiroso, falso apóstol, falso maestro. Y que dice que María, tiene que estar María. Pero ¿cómo hacemos para que esté María entre nosotros si María está muerta? Dígame. ¿Cómo lo hacen ellos? Lo resuelven igual que esta señora que estaba sola. Dice que fue en la época de pandemia que se sentía sola y le dijo a la madre que le cosa un muñeco y le hizo un muñeco y ya no se sintió más sola. Lo mismo le pasa a esta gente cuando dice que no hay iglesia sin María. No existe una iglesia sin María. ¿Y cómo lo resuelven? Igual que esta señora brasileña. Se hacen un muñeco. Se hacen un muñeco, se hacen una muñeca y dicen que es María. La hacen de yeso, de madera, de piedra, etc. Esa es esto es lo que es la idolatría. Por eso ellos hacen imágenes. ¿Por qué? Porque la persona no existe, digamos, en el mundo de los vivos. María está en otra esfera esperando la resurrección para recibir sus recompensas por su obra en la tierra, si se puede decir, por su obediencia al Señor, recibirá su corona, recibirá sus galardones. Pero está muerta, María está muerta, no nos escucha a nosotros ni sabe de nosotros. Pero al igual que esta señora brasileña, el curateca se imagina que María está con él, que María está viva, que él mira una imagen de María o mira una estatua de María y María lo puede mirar, María lo puede amar. Es lo mismo que le pasaba a esta señora que tiene sus problemas mentales, por supuesto. Entonces, ¿cómo hacemos para que María esté entre nosotros? Entonces, ¿qué hizo el catolicismo? Se hizo un muñeco, se hizo un yeso. Esa es la idolatría. Como no existen, porque la palabra del Señor dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Porque los dioses ajenos no existen. Al no existir, tienen que, de su imaginación, hacer imágenes, estatuas y muñecos, como en este caso. O sea que esta señora tenía algo en su imaginación que era tener un compañero. ¿Y qué hizo para tener un compañero? Lo hizo de trapo, un muñeco de trapo. El catolicismo también hace lo mismo. Quieren tener una madre, quieren tener a María. ¿Y qué hacen? Un muñeco, una muñeca con peluca, un yeso, una estatua, una escultura. Es lo mismo que le pasa a esta señora que tiene problemas mentales, psicológicos, que quiere llenar su vacío con imágenes, con estatuas y con muñecos de trapo. Entonces, el punto es que María está muerta. Entonces, dice, no existe una iglesia sin María. Entonces, no. Entonces, la iglesia verdadera es una iglesia falsa para él. ¿Por qué? Porque dice que no está María. ¿Cómo va a estar María si María no está entre nosotros? ¿Cómo va a estar? ¿Existe? No. ¿Cómo hacemos para traer a María? Si María, únicamente que María tendría 2000 años, estaría muy ancianita, andaría con bastón, porque tendría más de 2000 años. María ya se murió, terminó su etapa en la tierra y murió, falleció, se hizo polvo, la comieron los gusanos, llegó su cuerpo a una descomposición y se hizo polvo, ya no está más entre nosotros. Así que María, es imposible que en la iglesia de Jesucristo esté María. No está María. El único que está es aquel que resucitó. Porque la Biblia dice que aún no está la resurrección, como dice allí en Corintios, que dice que algunos decían que ya la resurrección ya se había efectuado, etc. Entonces, este hombre vive en una fantasía, por supuesto que la fantasía y la imaginación de la idolatría. Por eso son idólatras. Y 21:8 de Apocalipsis dice que los idólatras y los mentirosos, como este señor, irán al lago de fuego, serán arrojados al lago de fuego. Entonces, él dice en la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el lugar, o es el grupo de personas que se reúnen en un lugar, mejor dicho. La palabra eclesía, que significa llamar fuera, es una reunión popular, es una congregación religiosa, es una asamblea, es una concurrencia, es lo que se llama una iglesia, o sea, una reunión
una reunión. Y dice que en esa reunión tiene que estar María, porque allí en 1.14 de Hechos estaba María. Y al estar María en la iglesia verdadera, María tiene que estar por todas las edades en la iglesia verdadera. Ustedes observen la locura. Es lo mismo que digamos que tiene que estar Pedro. Si Pedro se murió, tienen que estar los apóstoles. Los apóstoles se murieron. No pueden estar con nosotros. No pueden porque ya están muertos. Entonces la iglesia verdadera es la que tiene como cabeza a Jesucristo y nosotros somos el cuerpo simplemente. El que está vivo es la cabeza, Cristo. María está muerta. Entonces, un texto donde diga que María está en la iglesia y que diga que sin María no hay iglesia. No existe ese texto. ¿Por qué? Porque el texto ese estuvo ahí en 1.14 y punto, se acabó todo. Porque más adelante la iglesia, o mejor dicho, las escrituras no nombran más que María estaba en la iglesia. Además, había se hacían reuniones y en las otras reuniones, vamos a ver Romanos capítulo 16, versículo 5, y en las otras reuniones no estaba María. No se la nombra más a María, se la nombra allí en Pentecostés y nunca más. Entonces, ¿qué quiere decir? Si él dice que tiene que estar María en la iglesia, ¿qué significaba? ¿Que las otras reuniones, las otras congregaciones eran falsas? Porque no estaba María. Aparte María, si él dice que María tiene que estar en la iglesia de Jesucristo, porque ellos tienen a María como el muñeco de trapo. Lo tienen en todos lados, por supuesto. Si hay 100 congregaciones o 100 lugares donde tiene que haber 100 muñecos de trapo y eso... Por supuesto que es posible de esa manera hacer 100 muñecos de trapo, la cual atribuyen a María la omnipresencia, porque si María tiene que estar en la iglesia de Jesucristo, y hay varios lugares donde está la iglesia de Jesucristo, María es omnipresente. ¿Cómo la hacen a María omnipresente? Haciendo muñecos de trapo, muñecas de trapo de yeso, madera o piedra. Entonces, María es omnipresente. María está en todas las reuniones católicas, en todas las misas católicas está María. María es omnipresente para los católicos. Y esa presencia de María, como se manifiesta a través de un muñeco, de una muñeca, de yeso, de trapo, de madera o de piedra, o una imagen o una pintura. Es así como María está en la iglesia católica. Pero esa no es la iglesia verdadera. ¿Por qué? Porque María la presencia es la de Cristo, no la de María. Cuando se manifiesta el Espíritu Santo es la presencia de Dios, no la presencia de María. Porque María ya está muerta. En ese momento, en 1.14, por supuesto, estaba la presencia de María. Pero María no era fundamental para que descienda el Espíritu Santo. María era un miembro más de la iglesia que esperaba la venida del Espíritu Santo, nada más, era una más. No era primordial que esté o no esté María. De todas maneras, el Espíritu Santo iba a caer sobre la iglesia. María estaba porque, por supuesto, amaba a Dios y ella estaba allí esperando la presencia del Espíritu Santo porque era el mandato del Señor Jesús, que vayan a Jerusalén para que sean revestidos del poder y ser testigos del Evangelio, testigos de Cristo. Entonces en Romanos 16:5 dice, 16:5 dice, saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a la iglesia de su casa, dice el apóstol Pablo. En ninguna parte que dice, acá dice saludad a María, pero no es la María de la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Esta no es la María, los católicos dicen que es la María, madre de Jesús. Si fuera María la madre de Jesús, hubieran hecho el mismo destaque, digamos,
que hicieron allí en 1.14, porque María había muchos Pedro, muchos Judas, o sea, era un nombre bastante común. Entonces se hacían se le daba ciertas características para separarla de las otras personas que se llamaban igual. Por eso a Pedro también le dijo, a Simón le puso a Simón Pedro, para destacarlo de los otros Simón, porque había muchos Simón. Y aquí a María dice, saludad a María, simplemente María, dice, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Cuando en 1.14 se le dice que estaban las mujeres y María, la madre de Jesús, era para destacar que era María la que había portado al Señor, lo había parido, lo había criado, lo había amamantado. Era la madre, digamos, en el sentido de que ella lo portó en su vientre. Entonces cabe el destaque. Pero aquí es otra María. ¿Por qué? Porque María había muchas, y cuando se quería hacer la diferencia, realmente se hacía la diferencia para diferenciarla de las otras María, o de los otros Pedro, de los otros Simón, etc. Entonces vale esta aclaratoria. Y dice también, versículo 4 y 5, bueno, el 4 dice que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Dice en Romanos 16:4, todas las iglesias de los gentiles. Entonces, en todas las iglesias de los gentiles tendría que estar María. ¿Y cómo hacía María para estar en todas las iglesias de los gentiles? ¿Cómo? Además, ella era judía. Y está hablando aquí, Pablo le está hablando a la iglesia en Roma. Eso es absolutamente imposible, y es una locura decir que no existe una iglesia sin María. Eso es algo absolutamente imposible. Solamente un idólatra puede tener a María en toda la iglesia, digamos. ¿Por qué? Porque iglesia es reunión, donde se reúnen en el nombre del Señor. Esa es la iglesia del Señor. Pero por eso ellos tienen a María como una diosa, porque la hacen omnipresente. O sea, ¿cómo la hacen omnipresente? Por medio de imágenes. Y eso es la idolatría. Ellos tienen un cuadrito de María y dicen que María está ahí entre ellos. Ellos tienen un muñeco o una muñeca de María y dicen que María está entre ellos. Es lo mismo que le pasaba a esta señora de Brasil, que tenía como esposo a un muñeco de trapo. Es lo mismo, o sea, vive en un mundo de fantasía, en un mundo de idolatría. Entonces en el versículo 23 dice, os saluda Gallo, hospedador mío, y de toda la iglesia os saluda Erasto, tesorero de la ciudad y hermano de Cuarto. Y de toda la iglesia, dice. Vamos a 1 Corintios 16, 19. Dice, las iglesias de Asia os saludan. Las iglesias de Asia os saludan. O sea, María estaba en todas esas iglesias. Su presencia estaba en todas esas iglesias. Por eso ellos son idólatras. Por eso el curateca es idólatra. Dice que no existe una iglesia sin María. ¿Y cómo? Aunque estuviera viva María, y supongamos que estaba viva para ese tiempo María, ¿cómo hacía ella para estar en todas las iglesias de Asia? Dice acá el apóstol Pablo. Dice, las iglesias de Asia os saludan. ¿Cómo hacía María para estar en todas las iglesias? Significa que lo que dice este señor es absolutamente falso. María no estaba en todas las iglesias, en este caso de Asia, os saludan, dice. En ningún momento dice que María estaba presente en todas esas iglesias. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. La pregunta es, ¿María estaba en todas las iglesias? ¿Qué iglesia significa reunión? Una reunión religiosa, una asamblea. Eso significa iglesia. No significa ni templo, ni nada de esas cosas que el católico tiene en la mente. Colosenses 4:15 dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Estamos
exponiendo todos estos versículos, diciendo que María no podía estar en todas las iglesias, porque ellos dicen que iglesia hay una sola. Y acá la palabra del Señor me dice que hay muchas iglesias, o sea, quiere decir muchas reuniones, muchas asambleas, muchos lugares donde se congregaban los cristianos. Eso significa iglesia. Dice en Filemón 1:2, Filemón 1:2, dice: y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. En tu casa, o sea, antiguamente, o sea que la iglesia primitiva no es la iglesia católica. La iglesia católica nunca fue, no es, ni será nunca la iglesia de Jesucristo. Solamente la iglesia católica es lo que es el paganismo, lo cual dijimos en la palabra engañar significa disfrazar una mentira de verdad, y eso es simplemente el catolicismo romano. Son engañadores que disfrazan la mentira de verdad. Ellos se disfrazan de la iglesia de Jesucristo, lo cual son totalmente falsas, porque dice que la iglesia primitiva se reunían en casas, se reunían en cualquier lugar, porque iglesia no significa templos suntuosos ni las catedrales que tiene la iglesia católica. Iglesia significa simplemente una reunión religiosa o una asamblea, una concurrencia. Así que eso es iglesia. Por eso dice acá que es la iglesia que está en tu casa, o sea, en una casa era la iglesia, o sea, era la reunión. Entonces, otro versículo 16, bueno, que ya habíamos visto, de Romanos 16. Dice la gloriosa palabra de Dios: saludaos los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Todas las iglesias de Cristo, o sea, todas las congregaciones de Cristo. Por eso son muchas las iglesias, o sea, el cuerpo es uno, pero nosotros, por una situación geográfica, son muchas las iglesias, o sea, son muchas las reuniones. No es una sola reunión que se hace. ¿Por qué? Porque nos divide la distancia. Por eso son muchas las iglesias, porque son muchas las reuniones. Y en cada iglesia, en cada reunión, está Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es omnipresente. Si ellos dicen que María tiene que estar en la iglesia de Cristo, o sea, en todas las iglesias de Cristo, porque acá la palabra dice que os saludan todas las iglesias de Cristo, significa que hay muchas iglesias, o sea, hay muchas congregaciones, hay muchos lugares de reunión. ¿Cómo hace María para estar en todas las reuniones? Pero no lo podía hacer físicamente cuando estaba viva, y mucho menos ahora que está muerta. Porque si estaba viva, iría corriendo de un lugar a otro para estar en todas las reuniones, lo cual es totalmente irrisorio y ridículo. Y ni siquiera ni a María, ni a Cristo, ni a nadie, ni a Pedro, ni a nadie, y a Pablo se le cruzó por la cabeza que María ande corriendo de reunión en reunión para estar ella presente y decir que esa era la iglesia de Cristo. O sea, te observen lo ridículo que es este señor Curateca. Es tan ridículo como su nombre, como el nombre que se puso, un nombre payasesco, de llamarse el Curateca, porque no es ni Curateca, porque no mata una mosca con su doctrina diabólica. Entonces, otro pasaje es Gálatas 1:12. Esta gente solamente repite lo que dice Roma, porque ni siquiera lo analiza, porque si se detuviera a analizar le daría tal vergüenza que ni se atrevería más a hablar. 1:22. Dice: y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Aquí está hablando el apóstol Pablo a los Gálatas y le dice: y no era conocido él, Pablo, de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. O sea que había muchas iglesias. Con esto queremos decir, con estos versículos, que María, cuando estaba viva, era una ridiculez decir que la presencia de María era el certificado de que la iglesia era verdadera. La iglesia es verdadera cuando está la presencia de Cristo. Por eso dice allí en Mateo 18:20 que si se congregan 2 o 3 en el nombre del Señor,
allí está la presencia de Cristo y esa es la iglesia verdadera. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿En qué momento dice o le da alguna atribución a María que certifica que la iglesia es verdadera? La iglesia se certifica que es verdadera por la presencia de Cristo, no de María, como dice falsamente este cura fraudulento, este cura mentiroso, que dice que lo que certifica la iglesia verdadera es la presencia de María. Sí, para el catolicismo, porque tienen dibujo, tienen figuras, tienen cuadros, tienen estampitas, tienen estatuas, tienen yesos, tienen muñecos, tienen toda clase de esa perversidad idolátrica que tiene el catolicismo romano. Por supuesto, ellos dicen, la tenemos a María. ¿Dónde está María? Ahí en el cuadro, dice. Es una ridiculez que causa gracia, causa risa, todo lo que expone este señor. Totalmente una doctrina oscura y diabólica. Y dice este versículo 1 Corintios 14, 33. 1 Corintios 14, 33. Y vamos a ir terminando este primer punto. 14:33. Dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios no es Dios de confusión, sino es un Dios de paz. El que nos da la paz no es la presencia de María, el que nos da la paz es la presencia de Cristo. Si el cristianismo esperaría la presencia de María, sería una locura, porque María está muerta. La puede esperar la iglesia miles de años que María no va a aparecer, porque María está muerta. El que sí va a manifestar su presencia cuando creemos y nos reunimos en su nombre es la presencia de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo está vivo, Cristo resucitó. En ninguna parte de las Escrituras dice que María haya resucitado. Y si María hubiera resucitado, hipotéticamente, ella no podría estar en todos los lugares a la misma vez. ¿Por qué? Porque María es una criatura. Fue un ser humano, una mujer común y corriente, de carne y hueso. Ella no podía estar en 2 lugares a la misma vez. Era algo que solamente le corresponde a Dios. Por eso el católico es idólatra. Por eso el curateca es idólatra. Porque él cree que María puede estar en todos los lugares a la misma vez. Por eso es idólatra. Porque le atribuye a María los atributos incomunicables de Dios de la omnipresencia. Entonces el curateca pagará en el lago de fuego por su idolatría, si no se arrepiente de su pecado y se convierte a Cristo. Por eso él no es cristiano, ni el catolicismo no es el cristianismo. El catolicismo es el paganismo disfrazado de cristianismo. El catolicismo no figura en las Escrituras. Por eso lo primero que hay que hacer es preguntar dónde está el catolicismo en las Escrituras, y no lo pueden corroborar por las Escrituras. Es absolutamente falso el catolicismo en las Escrituras. No existe el catolicismo en las Escrituras. Lo que expone este señor es absolutamente falso. La palabra iglesia, la palabra ex del griego es fuera, klesis significa llamamiento, y kaleo, que es llamar, o sea, llamar fuera, a congregarse, a reunirse en el nombre del Señor, como dice en 18:20 de Mateo. La palabra congregación, que la podemos dividir en con, que significa convergencia o reunión, la palabra grec o gregir significa rebaño, y la palabra acción significa acción y efecto. O sea, la congregación es la reunión del rebaño de Dios. Si lo llevamos a términos que lo podamos entender nosotros como cristianos. Congregación es la hermandad de fieles de una misma tradición religiosa, generalmente cristiana. Que es iglesia también es asamblea, que viene del francés assemblée, que significa reunión numerosa de personas convocadas para algún fin. Una junta. Es una reunión, un grupo de personas para deliberar de lo que es asamblea. Eso es simplemente lo que es la iglesia.
Por eso dice el apóstol Pablo, y allí dicen las escrituras, que había muchas iglesias, las iglesias de Asia, las iglesias de los gentiles, etc. O sea que había muchas reuniones de muchos cristianos, por eso la iglesia se expandía. Y es una ridiculez pensar que María tenía que estar en todas las reuniones para certificar que la iglesia era verdadera. Era absolutamente falso y ridículo. María sí estuvo en Pentecostés y punto, se acabó. Y Pedro también estuvo en Pentecostés. Lo mismo que decir que lo que certifica la iglesia verdadera es la presencia de Pedro. Es exactamente lo mismo. O la presencia de algún discípulo allí de los 120. Es absolutamente ridículo. Lo que certifica la iglesia verdadera es la presencia de Cristo. Por eso en 18:20 dice que si 2 o 3 se congregan en el nombre del Señor, esa es la iglesia verdadera. La que cree en el Dios verdadero, aquel que salva por gracia por medio de la fe, no por obras. Ese es el Dios verdadero. Jesucristo, el Hijo de Dios, Él es nuestro Salvador. Ni la iglesia ni María nos salva. O sea que si ellos dicen que no hay una estatua, María no es una iglesia verdadera, lo que dice acá el Curateca. Que si no hay una estatua de María, porque si dice, bueno, tiene que estar María, ¿y cómo hacemos para traer a María? Si María está muerta, desapareció, está hecha polvo, ¿cómo hacemos? El catolicismo se toma el atributo de resucitarla y decir, bueno, es como la mujer del muñeco de trapo, exactamente. Viven en la imaginación. Como esta mujer se imaginaba que tenía un marido, ellos se imaginan que tienen a María. Es así de simple y así de sencillo. Así que bueno, esta primera parte la vamos a dejar por acá. Viendo la ridiculez de la exposición de este señor, son 6 puntos, lo cual les pusimos el primero, y para no hacerlo tan largo lo vamos dividiendo en la medida de lo posible en 6 puntos. Dios les bendiga a todos.